cuánto de presión arterial tiene, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos con solo ver el pulso? Podemos identificar. Entonces, ¿cuánto de presión arterial? Cuando yo tomo pulsos centrales, estamos hablando de los pulsos carotídeos, por ejemplo, de los pulsos al nivel de la parte femoral o inguinal, cuando tomamos el pulso, ¿sí? A este nivel. Entonces, podemos identificar nosotros a este nivel la parte del pulso, y son pulsos centrales. Cuando hablamos de pulsos periféricos, estamos hablando de cúbito, de radio, braquial, ¿sí? O podemos hablar también pedio, que son generalmente los más habituales donde tomamos el pulso. A este nivel capilar es donde se produce el intercambio, ¿no? En la parte de las vénulas, los capilares y las vénulas es donde se termina el vaso sanguíneo y la parte arterial, y empieza la parte venosa. ¿Y cómo se diferencia una arteria de una vena? La arteria es más, su tejido es mucho más grueso, tiene una capa muscular envolvente más, es más resistente y va por la fuerza de eyección del corazón. En cambio, las venas tienen un sistema valvular que se cierra, una vez que pasa, se cierra para que no exista un retorno venoso, ¿no? Entonces, eso permite de que la sangre pueda llegar, a pesar de uno estar parado, por gravedad no tendría que subir, ¿no? La sangre hacia el corazón, pero por ese sistema valvular que existe, es que tiene un buen retorno. Regresa la sangre oxigenada en mínima cantidad. Ojo, la sangre venosa no es que no tiene oxígeno, tiene hasta un 5% de oxígeno. Es decir, que sobra de un 21%, que es el 100%, un 5%. Imagínense, el 21% de la sangre oxigenada, en el ambiente hablábamos de un 21% de concentración, ¿no? Y adentro de nuestro organismo eso se va a difundir, se va a intercambiar, pero no se va a consumir todo. Hay una pequeña cantidad que en las venas todavía está circulando. Pues cuando una persona hace un paro, queda todavía una pequeña concentración que solamente comprimir hacemos que siga circulando esa sangre y que ese poco oxígeno siga llegando al resto del organismo. El vaso, hacemos referencia al vaso como que es el cementerio de las células sanguíneas, específicamente de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces hablamos del cementerio de los glóbulos rojos, que es ahí donde se destruyen, ¿sí? Donde se destruyen los glóbulos rojos que ya no, que están viejitos, los glóbulos rojos que ya no pueden entrar en circulación, que ya por ahí pueden estar cumpliendo su ciclo de vida. Entonces ahí es como un almacén, ¿no? Y cuando uno tiene un trauma, un golpe a ese nivel, puede llegar a sangrar muchísimo, ¿no? La sangre está compuesta por plasma, que es la parte líquida, los glóbulos rojos, que son los que encargados del transporte del oxígeno y del CO2, los glóbulos blancos, que son encargados de las defensas, las plaquetas, que son encargadas de la parte de la coagulación, y aparte tiene otros elementos como los factores de la coagulación, que también intervienen en la formación de los coágulos, o la formación de la coagulación cuando uno se golpea, se corta y empieza a sangrar. Entonces eso nos permite hacer hemostasia, factores de coagulación sumado a la red fibrina y a las plaquetas, ¿no? La presión arterial o la presión sanguínea es lo que pasa con fuerza de la sangre inyectada del corazón y la resistencia que existe en el vaso sanguíneo, y a eso lo denominamos presión arterial. Y está compuesta de dos fases, ¿no? La fase sistólica, que es la más alta, que tiene un parámetro más o menos de 90 a 120, y la fase diastólica, que es la presión más baja, que tiene un parámetro más o menos de 60 hacia 90. ¿Sí? Y la lectura de la presión arterial se hace a través de un equipo, ¿no? ¿Qué se llama el equipo de que mide la presión arterial? Tensiómetro. Tensiómetro, doctor. Un tensiómetro, ¿no? Entonces existen digitálicos o digitales, y existen manuales, tensiómetros digitales y manuales. Entonces esto nos permite medir la presión arterial.
Decíamos que con un pulso distal presente ya tenemos una presión arterial más de 90-60, más de 90 de la sistólica, más de 60 de la diastólica, ¿no? Entonces, más o menos para guiarnos. ¿Y cuándo se debería medicar a un paciente? En la emergencia tendría que estar por encima de 140 para poder recibir medicación. Para la sistólica, por encima de 90 para la diastólica. Si no, no es necesario, porque probablemente esté relacionado con el dolor, probablemente esté relacionado con una enfermedad, con lo que está asustado, con lo que ha pasado con el paciente. Es más de observación. Entonces, automáticamente en los adultos la presión arterial está relacionada con lo que ocurre en el entorno, con lo que ha pasado, con la enfermedad que está pasando, ¿no? Debemos tener en cuenta que tenga el paciente una buena perfusión, es decir, que la sangre llegue a todos los tejidos. Si vemos que los dedos están azules, oscuros, la parte de los pies hinchados, azules, oscuros, no hay una buena circulación, estamos hablando de que no hay una buena perfusión, es decir, no hay una buena llegada de sangre oxigenada a esa parte del cuerpo. Algo está pasando, ¿sí? Entonces, la entrada de sangre es a todo nuestro organismo y la salida del CO2 barrido de todo el organismo. No es normal que una persona tenga los labios oscuros, azules, la punta de los dedos, la parte de las uñas azules, oscuros, lo mismo con los pies, ¿no? Eso hace referencia a que no está oxigenando bien. Cuando no hay una circulación adecuada, el paciente pues empieza a tener cianosis distal, ¿sí? Mareos, sueños, somnolencia, pérdida del conocimiento, síncopes, lipotimias, desvanecimientos. Es lo que va a ocurrir cuando no hay una buena oxigenación, sobre todo de las células del cerebro, ¿no? Entonces, cuando también hay una buena perfusión, la persona va a estar despierta, alerta. Y cuando no hay una buena perfusión, está somnolienta, hay cianosis distal. Y la persona, dependiendo de la causa que lo llevó a eso, puede llegar a un shock, un estado de shock. ¿Y qué es un estado de shock? Es un estado de hipoperfusión, es decir, que no hay una buena entrada de aire, de oxígeno, entonces no hay una buena entrada de sangre y a través de la sangre no está llegando oxígeno de una manera adecuada. Entonces, un estado de hipoperfusión es un estado de que no está entrando, no hay un buen intercambio gaseoso, ¿no? No es un estado de hipoperfusión, un estado de shock. La función de la sangre es perfundir a todo el cuerpo, llegar sangre oxigenada a todo el cuerpo. A través de esa sangre va a llegar oxígeno y al llegar el oxígeno va a tener que sacar el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. Entonces también va a eliminar todos los desechos que se produzcan en el cuerpo, va a eliminar todos los desechos que se produzcan en el cuerpo y va a dejar los nutrientes para que se empiece a nutrir las células del organismo. También interviene, como hablábamos anteriormente, en la coagulación, ¿no? Todo lo que son elementos de la coagulación, factores de la coagulación, elementos formes como las plaquetas que van a intervenir en la formación del coágulo. El sistema nervioso de nuestro cuerpo es más complejo, ¿no? Estamos hablando del sistema nervioso central que está desde del cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal, y el periférico que hace referencia desde los dermatomas que van hacia los costados, ¿no? Central, hablábamos cerebro, las subdivisiones cerebro, cerebelo, el tronco encefálico y hablábamos de la médula espinal, toda la médula espinal. Entonces, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, la médula espinal. Es el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso somático, es decir, que nosotros vamos a sentir para poder tener estímulos, viajan hacia el cerebro procesa esos estímulos y nos emite una respuesta, ¿sí? Estos generalmente son voluntarios. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? Son acciones involuntarias, se divide en dos áreas, el sistema nervioso simpático, por ejemplo, el de pelea o huida. Alguien ha pasado por ahí, por una casa donde tienen perros, el perro ladra y nosotros ya estamos a una cuadra de distancia, ¿no? O vemos una serpiente caminando por ahí, no nos hemos dado cuenta, estamos por pisar una serpiente, no nos dimos cuenta y ya estamos a 2-3 metros de distancia. Es un instinto, ¿no? Que no necesariamente tiene que dar la orden. Es algo que instantáneamente, es un reflejo que tenemos instantáneamente. Como por ejemplo cuando uno se quema, ¿no?
es tan rápido la reacción que ha retirado la mano, a menos que tenga alguna patología que no haga que sienta. Entonces, existen dos nervios o dos tipos de nervios en el sistema nervioso periférico. Los nervios sensoriales que llevan información del cuerpo al sistema nervioso central y los nervios motrices que llevan información del sistema nervioso central a los músculos. Y aquí ponemos un ejemplo. Decíamos, cuando alguien nos está pinchando, los receptivos, los nervios sensoriales receptivos sienten, ¿sí? El pinchazo o el dolor, ¿no? Entonces, eso hace que el sistema nervioso central genere una respuesta. Si me está doliendo, me está pinchando, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Separar mi mano de donde estoy recibiendo el dolor, ¿no? Eso es lo que se produce en nuestro organismo. El sistema tegumentario, o de la piel o de tejido, tiene dos capas principales. La epidermis, la capa superficial, y la dermis es una capa más profunda. Hay algunos libros que todavía lo subdividen en tres, que es el tejido celular subcutáneo, y para otros es otro tipo de tejido o está separado, ¿no? Ya va a depender de qué libro puedan consultar. Para nosotros, la piel tiene dos capas, epidermis y la dermis, y debajo de la piel, existe otra capa que es el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿por qué es bueno conocer la anatomía? Cuando hablamos de las quemaduras de primer grado, estamos hablando netamente del compromiso de la dermis, es decir, de la piel, la parte superficial, como por ejemplo el cambio de coloración se vuelve rojito, ahí existe dolor, ardor, ¿sí? Y en la coloración, ¿no? La tetrada de Celso se va a manifestar aquí, dolor, calor, rubor, y está un poco hinchadito de matizado. Ya cuando hay una quemadura de segundo grado, lo que hace la diferencia es de que aquí ya puede haber ampollitas o de que los pelos o el cuerpo piloso es muy fácil de desprender, ¿no? Facilito se desprende. Está rojo, está hinchado, además hay ampollitas. Y una quemadura de tercer grado, y hay compromiso, puede haber compromiso de la piel, del tejido celular subcutáneo, y estamos hablando de tejidos más profundos, ¿no? De epidermis, de dermis, e incluso vamos a hablar de tejido celular subcutáneo en una quemadura de tercer grado. Cuando hablamos de una quemadura de cuarto grado y hablamos de músculo y de tejido óseo ligamentario tendinoso. Entonces, ¿para qué nos sirve hablar de anatomía de la piel? Para hablar, por ejemplo, de las quemaduras. Primer grado solamente la parte de la epidermis superficial. Segundo grado hay formación de ampollas y desprendimiento de pelitos. Tercer grado hay compromiso de epidermis, de dermis y hasta tejido celular subcutáneo. Cuarto grado, muscular, tendinoso, óseo, puede ser comprometido, ¿no? Entonces la piel es el órgano individual más grande de nuestro cuerpo. Pregunta de examen, ¿cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo? La piel. Tiene tres funciones principales. Protege al cuerpo del entorno, regula la temperatura corporal, transmite información del entorno hacia el cerebro. Hablábamos de nervios que reciben la información, ¿no? Para poder transmitirlo, esa información, transmitir al cerebro y el cerebro para que el cerebro pueda generar algún tipo de información, ya sea para, por ejemplo, retirada, decíamos de retirada cuando alguien nos está pinchando, ¿no? El sistema digestivo inicia desde la boca, ¿sí? Desde la parte de la trituración de los dientes, sirve para procesar la comida y eso se metaboliza, se ingresa, se tritura, se saliva, que con la amilasa salival se empieza el proceso de destrucción, pasa, se deglute, se pasa, se traga, llega al abdomen, donde en el abdomen es la segunda cavidad corporal más importante, donde sufre la acción de los ácidos, ¿sí? Y empieza el proceso de digestión. Una vez que ese proceso de digestión puede variar de 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo del contenido o de la ingesta que hayamos hecho, ¿sí? Entonces, ahí va a depender eso, ¿no? Cuando hablamos también en el contenido gástrico, decíamos de que existe la agresión de enzimas, esas enzimas, si no hay nada en el contenido gástrico, puede llegar a erosionar la misma mucosa gástrica. Si existe algo de contenido, generalmente es cíclico o un ritmo circadiano, es decir, uno come en la mañana las de 8 a 9, el almuerzo de 12 a 2, en la cena de 7 a 8.
Entonces, más o menos nuestro cuerpo está formado que en esas horas ya vamos a comer y en esas horas se va a secretar ciertas enzimas digestivas que si uno no come en esas horas, esas enzimas digestivas pueden erosionar la mucosa gástrica y producir gastritis, como por ejemplo, ¿no? U otras enfermedades. Los cuadrantes, de la forma más fácil para poder diferenciarlos, son cuadrantes superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, es decir, en 4 cuadrantes, y algunas anatomías o algunos anatomistas lo dividen en 9 cuadrantes, ¿no? 2 superiores, 2 medios y 2 inferiores, perdón, 3 superiores, 3 medios y 3 inferiores, y va a depender de cuando estemos hablando de la parte anatómica. Ejemplo, aquí tenemos 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores. Superior, ¿sí? Derecho tenemos el hígado, la vesícula biliar, parte del estómago y el colon ascendente y transverso. En la parte superior izquierda tenemos el estómago, tenemos el vaso por detrás, ¿sí? Y no se ve aquí, tenemos otras estructuras como por ejemplo a este nivel el páncreas, ¿no? Tenemos el colon transverso y el descendente, ¿no? Que a este nivel ya recibe otro nombre, que es el sigmoides y el recto. Y en la parte inferior tenemos aquí el apéndice, que es un órgano linfoide, que quiere decir que se encarga de la defensa de nuestro organismo en la etapa de la niñez y pubertad, y en la adultez o en los ancianos ya no tiene ninguna función para nuestro organismo, ¿no? Porque ya se ha atrofiado, es decir, se ha hecho tan chiquito que ya no cumple esa función. Solamente nos sirve para darnos complicaciones. Entonces, pasa por el esófago, el estómago, intestino delgado, el intestino delgado hace el intestino grueso, hace todo el trayecto, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano. Y se expulsa, lo que nos sirve, ¿no? Entonces, la boca tenemos, hablábamos, decíamos, ¿no? Desde los dientes, que empieza con la trituración, los labios para que darle el movimiento, ¿sí? Todo lo que son las encías, la lengua, la salivación para hacer el bolo alimenticio. Se deglute, pasa por la orofaringe, el esófago, el estómago. Del estómago se recibe tanto de la vía biliar como del páncreas las enzimas digestivas. El hígado tiene ductos biliares por donde va a pasar los jugos o las sales biliares que vienen de la vesícula biliar. El intestino delgado es ahí donde, en la segunda porción del intestino delgado, es donde se reciben estos ductos. Y el intestino grueso ya es más de absorción. Ahí donde, en el intestino delgado se absorben la mayoría o casi todos los nutrientes, el resto pasa al intestino grueso. En el intestino grueso se absorbe la mayor cantidad de agua. Y lo que no ha sido absorbido pasa directamente. ¿Qué pasa con una persona que tiene diarrea? Entonces esto pasa tan rápido que el intestino grueso no absorbe la cantidad de agua y toda esa agua pasa y es expulsada como diarrea. Entonces el intestino está moviéndose muy rápido que no le da tiempo de absorber toda la cantidad de agua. Entonces cuando habitualmente una persona no tiene diarrea, se mueve tan lento que el intestino grueso ayuda a absorber toda esa cantidad de agua y se va filtrando. Las enzimas digestivas, que generalmente se activan desde la boca con la tialina o la amilasa salival, empieza el proceso de destrucción de todo lo que es la parte del bolo alimenticio, ¿no? Y las que no pueden destruirse o inician a destruirse en la boca generalmente son los azúcares. En el estómago generalmente son las carnes, todo lo que es tejido, todo lo que son masas, grasas, eso lo hacen en el estómago, ¿no? Todo lo que son azúcares generalmente se hacen o inician en una parte de la boca. Todo eso se tritura de tal manera de que ya llegando al intestino delgado se absorbe y pasa a través de kilomicrones de una forma, es absorbido en las vellosidades intestinales que pasa hacia el hígado, ¿no? ¿Sí? El sistema linfático apoya el sistema circulatorio y al sistema inmune, es decir, a la defensa. Es un fluido blanquecino, ¿sí? El, por la linfa es un líquido blanquecino, o sea, que ayuda también en el tema de la defensa, ¿no? La linfa es un fluido delgado de color paja que lleva oxígeno y nutrientes a las células y se lleva los productos de desecho.
ayuda a desechar el cuerpo las toxinas y otras materias perjudiciales. Es también un sistema como el sistema sanguíneo que nos ayuda o nos protege, ¿no? Tenemos el sistema endocrino o endocrinológico que nos ayuda en el tema de la regulación de las hormonas para que en nuestro organismo tenga una alteración como tal, ¿no? He escuchado hablar del hipotiroidismo, que la persona es obesa, es grande, es hipertensa, es diabética y siente mucho cansancio y sueño por el hipotiroidismo. O tiene hipertiroidismo, los ojos saltones, es muy delgadito, muy hiperactivo. Entonces, todas las hormonas están reguladas desde la parte del sistema nervioso central, en el hipotálamo, en la glándula pineal o en la hipófisis, que son las que regulan las hormonas paratiroideas o tiroideas. También están reguladas las hormonas suprarrenales, renales, las hormonas pancreáticas, las hormonas de los ovarios en el tema de las mujeres, ¿no? Y en el tema de los varones, como por ejemplo la testosterona, ¿no? El sistema urinario, que inicia en el riñón, ¿sí? El riñón uno está un poquito más arriba que el otro, anatómicamente no están a la misma altura, ¿sí? Y filtran la orina, filtran la sangre, se forma la orina, viene hacia una bolsita que se llama vejiga, aquí se almacena, una vez que está llena, se vacía y empieza a orinar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el hombre tiene la próstata muy grande, se cierra esta parte de aquí, se hace un globo grande, un globo vesical y ya no puede orinar? Entonces, esta orina es un filtrado de la sangre, ¿no? La sangre filtra todos los productos de desecho de nuestro cuerpo y eso es lo que va a formar la orina, ¿sí? Entonces, el sistema genital en los varones, lo que va a hacer es la reproducción. Los testículos del varón están cubiertos por una bolsa que se llama escroto, que los testículos tienen un sistema, ¿sí? Un sistema de formación de las células de lo que es la reproducción, de la formación de espermatozoides, ¿sí? Eso va a hacer de que, por ejemplo, la persona a través de un estímulo pueda tener el vaciado, ¿sí? Del líquido prostático, que es una carga de nutrientes que vienen con los espermatozoides en un acto sexual más la eyaculación. Entonces va a salir el semen cargado, ¿no? Entonces cuando uno tiene un trauma, por ejemplo, a este nivel, puede haber una torsión de testículos, se gira, se tuerce y no hay una irrigación de esta parte del testículo, el testículo se hincha y duele muchísimo, mucho dolor y está hinchado como un globo. Es una torsión testicular es una urgencia urológica, ¿no? O puede haber una fractura o una amputación por la esposa celosa, le corta el miembro viril al esposo, entonces van al hospital, ¿no? Se tiene que llevar el pene para que conservado, protegido con hielo, no directamente al hielo, sino a través de una tela para que vean la posibilidad de una reconstrucción. En la parte del sistema genital femenino, tenemos la parte de la vagina, que es la parte más externa, ¿sí? La parte más externa que tiene una cavidad que puede ir desde 7 centímetros hasta 12 centímetros, se puede elongar, agrandar. El cervix, que es más o menos donde, o la parte donde generalmente se toman las muestras de Papa Nicolau, y vamos a hablar del cuerpo, de lo que es el útero, ¿sí? El fondo, las trompas de falopio y los ovarios. Cuando una mujer está en edad fértil, se liberan los óvulos que entran en este trayecto y cuando uno tiene relaciones sexuales, se encuentran por acá más o menos, ¿sí? Se fecunda y viene y se implanta dentro del cuerpo el producto, ¿no? La cadena de soporte vital, todas las células requieren oxígeno, nutrientes y eliminación de desechos. Los sistemas respiratorios y circulatorios son los portadores de estas provisiones y desechos. Si ocurre interferencia, las células se dañan y mueren. Es decir, para que pueda haber una respiración celular, debe haber una buena entrada de oxígeno a nuestro organismo, si no, se van a morir las células, ¿no? Las células utilizan oxígeno para convertir los nutrientes en energía a manera de adenosín trifosfato. Eso va a hacer que cada una de las células tenga la suficiente energía como para producir el metabolismo, ¿sí? Y puedan funcionar adecuadamente. Si no hay esa energía,
va a haber metabolismo, pero de una manera anaeróbica, es decir, va a haber energía, menos cantidad de energía, con más liberación de productos de desecho que son tóxicos para nuestro organismo. Entonces, ocurren cambios en nuestro cuerpo cuando no hay una buena entrada de aire, se empiezan a liberar mediadores químicos, se empieza a concentrar el CO2 y va a haber una hipercapnia, es decir, va a haber concentraciones elevadas de monóxido de carbono de dióxido de carbono dentro de nuestro organismo, ¿sí? Va a haber concentración de BSO2, de productos de desecho. Entonces, ¿qué factores van a dificultar una ventilación? Que la vía aérea no esté permeable, ¿no? Que no haya buena capacidad ventilatoria, que los músculos no estén ventilando adecuadamente, y puede haber otros factores, como por ejemplo una obstrucción de la vía aérea, asma, EPOC, que estés en un lugar donde no haya buena oxigenación, buena ventilación, que estés a una determinada altura, muy alto, más de 4.500 metros de altura, que son las gradientes de altitud, que haya en un lugar muy cerrado donde hay monóxido de carbono, donde hay la liberación de otros gases que están compitiendo, ¿no? Dejando menos concentración del 21%. Existe fisiopatología compensatoria, hablamos para compensar la falta de oxígeno en nuestro cuerpo, debemos respirar más rápido, debe aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces eso hace que nuestro cerebro detecta que está faltando oxígeno en nuestro cuerpo y empieza a compensarlo. Se activan los mecanismos de compensación como el aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de la frecuencia cardíaca. Hablábamos de shock cuando ocurre un estado de hipoperfusión, es decir, poca entrada de oxígeno, poca entrada de nutrientes a nuestro cuerpo. Entonces eso hace referencia a que no esté entrando una cierta cantidad de sangre o de una manera adecuada, por eso es que está entrando poca cantidad de oxígeno y poca cantidad de nutrientes. Entonces eso puede ser una determinada área, región o tejido u órgano y después puede ser generalizado, ¿no? Ya hablamos de una falla multiorgánica. Entonces el shock puede darse en un órgano o puede ser en varios órganos, ¿sí? Más o menos eso es lo que hace referencia en el tema de shock, ¿no? El deterioro del metabolismo celular, cuando no hay una buena entrada de oxígeno, empieza a respirar de una manera anaeróbica, 19 veces menos producción de energía y mucha liberación de mediadores químicos, se produce una acidosis metabólica en nuestro cuerpo y las células más sensibles, como por ejemplo las células cerebrales, pulmonares y cardíacas, son las que van a tener un daño más permanente, sobre todo las cerebrales, que tienen un daño irreversible, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes órganos se encuentra en el espacio retroperitoneal? El peritoneo es una bolsita que está cubriendo, ¿sí?, la parte abdominal, ¿no? ¿Cuál de estos espacios de estos órganos se encuentran retroperitoneal? Los riñones. Los riñones. Respuesta C, los riñones, ¿sí? El resto están intraperitoneal, ¿no? La punta cartilaginosa del esternón es llamada Apófisis sifoide. apófisis sifoide, ¿no? D. La D. Ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Una persona con fractura bilateral de fémur tiene fracturado uno de sus fémures, fracturado ambos de sus fémures, un fémur fracturado en dos lugares, fracturado en el aspecto lateral del fémur. Ambos fémures fracturados. Ambos fémures fracturados, ¿no? Bilateral. El punto de referencia más importante en la superficie anterior del cuello es la apófisis mastoidea, el cartílago cricoides, el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea. ¿Cuál es? Cuando hablamos el punto de referencia más importante en la superficie, el cartílago tiroides. Les decía que por abajo del cartílago tiroides tomamos como referencia para poder hacer los detalles anatómicos, ¿no? Por ejemplo, decíamos, para hacer la punción cricotiroidea, decimos del cartílago
tiroides, más abajo está la membrana cricotiroidea entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. La insulina es producida ¿dónde? En el hígado, en el páncreas, en la glándula tiroides o en las glándulas suprarrenales. Páncreas. En el Páncreas. páncreas, ¿no? En el páncreas. En el páncreas, exacto. Conecta el músculo a los huesos. ¿Quién une los músculos con los huesos? ¿Los ligamentos, el cartílago, los tendones o las articulaciones? Tendones. Los tendones, ¿no? Son los que tienden, con los que estiran. El ritmo cardíaco normal de un adulto en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. B. 60 a 100 latidos por No, no. minuto. ¿Sí? Ojo, en emergencias hablamos de estos valores, ¿eh? De 60 a 10. En un consultorio externo pueden escuchar de 60 a 80. En emergencia hablamos de 60 a 100. La aurícula izquierda del corazón recibe, la aurícula izquierda, sangre oxigenada, desoxigenada, oxigenada, desoxigenada, sangre de... Oxigena A. 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 Oxigenada Oxigenada de pulmonar. pulmones. Ah, exacto, hablábamos, ¿no? Que las aurículas, si reciben sangre, la derecha de todo el de todo el cuerpo, la izquierda de los pulmones, ¿sí? De los pulmones. Entonces la respuesta es la A, ¿no? Respuesta es la A. La parte más grande del cerebro es el cerebro, tronco encefálico, cerebelo o el foramen magno. Cerebro. ¿Sí? Entonces dividimos en tres partes, la más importante, cerebro, ¿no? Cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Foramen magno solamente es un orificio de paso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los glóbulos rojos es falsa? ¿Contienen hierro? ¿Los glóbulos rojos contienen hierro? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Llevan oxígeno? Sí. ¿Ayudan a combatir infecciones? No. No. ¿Dan No. color a la sangre? Sí. Si ustedes ven el color de la sangre en un microscopio electrónico o un microscopio, es verde, ¿eh? Se ve casi verde. La primera vez que vi me dije, pero si se ve rojo, era por lo que estábamos haciendo en microscopía electrónica. Se ve medio verde. Pero le da la color, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos son los que ayudan a combatir las infecciones, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho algo maratónico. Estamos con la siguiente clase para poder avanzar la siguiente clase. Entonces, la tarea del día de hoy, ¿sí? La tarea del día de hoy va a ser de que ustedes puedan enviarnos un video de 1 minuto, solamente identificando 3 lugares donde se puedan tomar el pulso. Pulso central, 2 lugares de pulso central y 2 lugares de pulso periférico. Facilita. 2 lugares de pulso central y 2 lugares de pulso periférico. ¿Sí? Y ahorita vamos a habilitar la clase de la siguiente clase para que no puedan tener problemas y puedan acceder y revisarlo. Entonces, quedamos así con la tarea. ¿Dónde lo enviamos, doctor? Los que son videos los subimos a la página de Facebook. Los que son tareas escritas al correo electrónico. Ok. ¿Sí? Y pasado les confirmo el sábado de las fechas de práctica, por favor. La siguiente es farmacología. La lección 4 es farmacología. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de que pues llevemos la parte más práctica, ¿no? De que sea más relacionada a cosas de que nos vaya a servir
nos vaya a servir, de que ustedes le puedan sacar más el provecho, ¿no? No tanto a la parte técnica, sí, conocer generalidades, dónde actúa, cuál es el mecanismo y todas esas cosas, pero no tanto a la parte más médica, ¿no? Es bueno conocer porque decían que nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Entonces el trabajo en equipo es muy importante para que podamos también ayudarnos entre todos cuando tengamos que hacer algo, ¿no? Dice, póngame este medicamento, ya saben cómo actúa el medicamento. Listo, está habilitada la clase. Ya saben la tarea, un video tomando dos signos vitales, dos pulsos centrales y dos periféricos. Si no tienen ninguna duda, nos vemos el sábado, por favor. Muchas gracias, doctor. Hasta Que luego. estén bien, buenas noches. Gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Sí, adelante. El video lo mandamos en el mismo enlace que hicimos el primero, Mañana al les de paso RCP. mañana les Ok. paso el enlace. Mañana les paso el enlace, ¿ya? Ok. Oh, no va a haber foto, ¿no, doctor? Ya se salieron igual. Ah, ya se salieron, ya. Bueno, me equivoqué. Voy a tomar como si todos hubiesen asistido, ¿eh? Hasta luego, doctor. Punto a su Hasta el favor. sábado. Hasta luego, López. Doctor. Hasta luego, doctor.